Muy bien, vamos a abrir la Biblia allí en Colosenses capítulo 2 para leer lo siguiente, versos 6 y 7. Vivan en unión vital con Él, enraizados en Él y nútranse de Él. Mantengan un ritmo de crecimiento en el Señor y fortalezcanse y vigorícense en la verdad. La pregunta es qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Bueno, la respuesta es que fuimos creados para ser como Cristo. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida aquí en la tierra. En Romanos 8:29 dice lo siguiente: desde el mismo principio, Dios decidió que los que se acercaran a Él, y Él sabía quiénes se habrían de acercar, fueran como su Hijo, para que Él fuera el mayor entre muchos hermanos. Y en Colosenses 1:15 dice: vemos a este Hijo y vemos el propósito original de Dios en todo lo creado. Fuimos entonces creados para ser como Cristo. Desde el comienzo mismo del plan de Dios fue crearnos a semejanza de su Hijo Jesús. Este es nuestro destino y el tercer propósito de nuestra vida. Dios anunció su intención en la creación. Entonces, Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Esto es Génesis capítulo 1, verso 26. En toda la creación los seres humanos fuimos hechos a imagen de Dios. Este es un gran privilegio y nos dignifica. No sabemos todo lo que abarca esta frase, pero sabemos que incluye aspectos como Dios. Somos seres espirituales. Nuestros espíritus son inmortales y perdurarán más que nuestros cuerpos terrenales. También somos intelectuales. Podemos pensar y razonar y resolver problemas a semejanza de Dios. Nosotros nos relacionamos, podemos dar y recibir amor verdadero y tenemos conciencia moral. Podemos discernir el bien del mal, lo cual nos hace responsables ante Dios. La Biblia dice que todas las personas, no solo los creyentes, poseen una parte de la imagen de Dios. Por eso, el asesinato, el aborto son malos. Pero esta imagen está incompleta porque el pecado la dañó y la distorsionó. Por tanto, Dios envió a Jesús con la misión de restaurar la imagen completa que perdimos. ¿A qué se parece la imagen y semejanza completa de Dios? Se parece a Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es la exacta semejanza de Dios. Es la imagen visible del Dios invisible. Él es la fiel imagen de lo que Él, Dios es. Esto es 2 Corintios capítulo 4, verso 4. A menudo la gente cita la frase de tal palo, tal astilla, para referirse al parecido familiar. Cuando las personas ven a nuestros hijos y dicen eso, por supuesto nos causa agrado. Dios quiere también que sus hijos, nosotros, llevemos la imagen y semejanza. Su palabra dice que fuimos creados para ser como Dios, verdaderamente justos y santos. Efesios 4:24. Por supuesto que esto a veces se usa, muchas religiones lo hacen, diciendo, que nosotros vamos a ser Dios, o somos dioses. Esto no es lo que está diciendo la palabra. Eso es una mentira orgullosa, que es la tentación
de Satanás allí en el jardín. Si comen de ese fruto seréis como dioses. ¿Sí? Una cosa es ser Dios, nosotros no lo somos, no vamos a ser como Él, no vamos a crear como Él, sino que debemos vivir, adoptar la manera enteramente nueva de vivir una vida moldeada por Dios. Una vida que, renovada desde dentro, forme parte de su conducta, mientras Dios reproduce con toda precisión su carácter en nosotros. Efesios 4:22. La meta final de Dios para tu vida sobre la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo de tu carácter. Él quiere que crezcas espiritualmente y llegues a ser como Cristo. Esto no significa que vas a perder tu personalidad o que llegues a ser un clon sin inteligencia. Dios te creó con una singularidad por la cual ciertamente no quiere destruirla. Ser semejante a Cristo significa la transformación de tu carácter, no de tu personalidad. Dios quiere que desarrolles la clase de carácter que Jesús describe en las bienaventuranzas, cuando se refiere al fruto del Espíritu, o en el gran capítulo de Pablo sobre el amor, Corintios 13. La lista de Pedro, las características de una vida provechosa y productiva. Cada vez que olvidamos que ese carácter es uno de los propósitos de Dios para nuestra vida, nuestras circunstancias nos hacen sentir frustrados. Nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por tantas dificultades? La respuesta es que la vida está hecha para ser difícil. Es lo que nos permite crecer. Y tenemos que recordar que estamos en la tierra, no en el cielo. ¿Sí? Mientras muchos cristianos interpretan mal las promesas de Dios acerca de la vida abundante, como si eso quisiera decir una salud perfecta, un estilo de vida rodeado de comodidades, felicidad permanente, y la plena realización de los sueños, el alivio instantáneo de los problemas mediante la fe y la oración. En pocas palabras, esperan que la vida cristiana sea fácil, esperan el cielo aquí en la tierra. Esta perspectiva egocéntrica trata a Dios como un genio de una lámpara, que simplemente existe para servirnos. Esta búsqueda egoísta de realización personal, pero Dios no es nuestro sirviente. Y si pretendemos que la vida debe ser fácil, pronto se va. Nos vamos a estrellar contra la realidad. No es fácil. Y si no, vamos a negar la realidad. No nos tenemos que olvidar que la vida no gira en torno a mí. Existe para los propósitos de Dios y no la inversa. ¿Para qué habría de proporcionarnos Dios el cielo en la tierra cuando Él ha hecho planes para darte algo mayor en la eternidad? Dios nos da nuestro tiempo sobre la tierra para edificar y fortalecer nuestro carácter para el cielo. El trabajo del Espíritu de Dios en tu vida, la función del Espíritu Santo es producir el carácter de Cristo en ti. La Biblia afirma, mientras el Espíritu del Señor obra dentro de nosotros, llegamos a ser cada vez más como Él, y reflejamos su gloria más aún. Este proceso de transformarnos para ser como Jesús se llama santificación. Y es el tercer propósito de tu vida sobre la tierra. No puedes reproducir el carácter de Jesús si depende de tu propia fuerza. Las resoluciones, las decisiones que vos tomás al empezar el año, la fuerza de voluntad que puedas poner no son suficientes. Solo el Espíritu Santo tiene el poder para hacer los cambios que Dios quiere efectuar en nuestras vidas. La Biblia dice, Dios es el que produce en ustedes tanto el querer
como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. La sola mención del poder del Espíritu Santo basta para que muchas personas piensen en demostraciones milagrosas y en emociones intensas. Pero la mayor parte del tiempo ese poder es liberado en tu vida de una manera tranquila y discreta, de modo que ni siquiera eres consciente de él ni lo percibes. A menudo Dios nos llama la atención con un suave murmullo. La semejanza de Cristo no se produce por imitación, sino porque Cristo mora en nosotros. Permitamos que Cristo viva a través de nosotros, porque este es el secreto. Cristo vive en nosotros. ¿Cómo sucede esto en la vida real? Por medio de las opciones que escogemos, dadas las situaciones. Escogemos hacer lo correcto y luego confiamos que el Espíritu de Dios nos dará su poder, amor y fe y sabiduría para lograrlo. Dado que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, estas cosas siempre están disponibles si se lo pedimos. Debemos cooperar con el trabajo del Espíritu Santo. A lo largo de la Biblia vemos expresada la verdad importante. El Espíritu Santo libera su poder en el momento que das un paso de fe. Cuando Josué se enfrentó con la barrera infranqueable de las aguas desbordadas del Jordán, éstas solo retrocedieron después de que, en obediencia y fe, los líderes entraran en la impetuosa corriente. La obediencia libera el poder de Dios. Dios espera que actúe primero. No esperes hasta que te sientas poderoso o seguro. Sigue adelante pese a tu debilidad haciendo lo correcto. A pesar de tus temores y sentimientos, así como cooperas con el Espíritu, es como desarrollas tu carácter. La Biblia compara el crecimiento espiritual con una semilla, un edificio o un niño en crecimiento. Cada metáfora requiere participación activa. La semilla debe ser plantada y cultivada. Los edificios deben ser construidos. No surgen de la nada, y los niños deben comer y hacer ejercicio para crecer. Aunque el esfuerzo no tiene nada que ver con nuestra salvación, tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual. Por lo menos 8 veces en el Nuevo Testamento se nos dice que hagamos todo el esfuerzo en nuestro crecimiento para ser como Jesús. Uno no se siente simplemente a esperar que suceda. En Efesios 4, del 22 al 24, Pablo explica 3 responsabilidades para llegar a ser como Cristo. Primero, debemos escoger abandonar nuestras antiguas maneras de actuar. Desháganse de todo lo que tenga que ver con el viejo estilo de vida. Está totalmente podrido, libérense de él. En segundo lugar, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Permitan que el Espíritu cambie su manera de pensar. La Biblia dice que somos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2, 2 Corintios 3:18. La transformación, esa metamorfosis, es la mariposa, el gusano que pasa a ser mariposa. De esa manera dejamos lo viejo para empezar con lo nuevo. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? En esta nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Dios usa su palabra, las personas y las circunstancias para moldearnos. Estas 3 condiciones son indispensables para desarrollar el carácter. La palabra de Dios proporciona la verdad que necesitamos para crecer. El pueblo de Dios proporciona el apoyo que necesitamos para crecer. Y las circunstancias proporcionan el ambiente para practicar la semejanza de Cristo.
Si estudias y aplicas la palabra de Dios y te vinculas regularmente con otros creyentes y aprendes a confiar en Dios en las circunstancias difíciles, vamos a llegar a ser como Jesús y analizaremos cada uno de estos ingredientes de crecimiento, más adelante, en los próximos estudios. Muchas personas dan por sentado que todo lo que se necesita en el crecimiento espiritual es el estudio bíblico y oración, pero ambas cosas por sí solas nunca cambiarán algunas cuestiones de la vida. Dios usa a las personas y casi siempre prefiere trabajar por medio de personas en vez de realizar milagros para que dependamos unos de otros para la comunión. Él quiere que crezcamos juntos. En muchas religiones consideradas espirituales, maduros y santos, las personas se aíslan, y se van a monasterios, a las montañas, a lugares alejados de todo contacto con otra gente, buscando la madurez espiritual. Ahora, eso no es así. La madurez espiritual no es por aislamiento. En Cristo debemos estar cerca de otras personas y interactuar con ellas. Necesitas ser miembro activo de tu iglesia, de tu comunidad, porque la verdadera madurez espiritual consiste en aprender a amar como Jesús amó y no puedes practicar esta disciplina si no estás en relación y hay contacto con otras personas. Tenemos que recordar que todo es cuestión de amor a Dios y a los demás. Llegar a ser como Cristo es un proceso largo y lento de crecimiento. La madurez espiritual no es instantánea ni automática, es un desarrollo gradual y progresivo. Pablo dijo, esto continuará hasta que seamos maduros así como Cristo es y seamos completamente como Él. Somos una obra en proceso. Nuestra transformación espiritual en cuanto al desarrollo del carácter de Jesús seguirá por el resto de nuestra vida aquí en la tierra. La obra se terminará cuando lleguemos al cielo o cuando Jesús vuelva. En ese momento, cualquier trabajo de nuestro carácter que todavía pueda terminar se dará por finalizado. La Biblia dice que cuando por fin podamos ver a Jesús perfectamente, llegaremos a ser exactamente como Él. Ni siquiera nos podemos imaginar cómo seremos cuando Cristo vuelva, pero sabemos que cuando Él venga, seremos como Él, porque le veremos como Él realmente es. 1 Juan 3:2. Hay mucha confusión en la vida cristiana por ignorar la simple verdad de que Dios está más interesado en construir nuestro carácter que en cualquier otra cosa. Nos preocupamos cuando Dios parece estar en silencio con respecto a temas de qué profesión o qué cosa vamos a hacer. Dios está mucho más interesado en lo que eres y en lo que haces, los seres humanos. Y Dios está mucho más preocupado por tu carácter que por tu vida profesional, porque tu carácter te acompañará por la eternidad, no así tu profesión. La Biblia dice, no se acomoden también a su cultura que se conformen a ella, ni siquiera notarlo. En cambio, pongan su atención en Dios y serán cambiados de adentro hacia afuera, a diferencia de la cultura que los rodea, que siempre les arrastra hacia un nivel inferior de inmadurez. Dios hace que surja lo mejor de ustedes y desarrolla una madurez bien compuesta en ustedes. Para concentrarnos en llegar a ser como Jesús, debemos tomar decisiones opuestas a la cultura imperante. De lo contrario, influencias como la de los compañeros, padres, colaboradores, la cultura misma intentarán amoldarnos a su imagen. Debemos entonces buscar en Jesús el único modelo
para nuestra vida, ya que tenemos que ser como Él. Como punto de reflexión, fuimos hechos para llegar a ser como Cristo. Y 2 Corintios 3:18 dice, en la medida que el Espíritu del Señor opera en nosotros, nos parecemos más a Él y reflejamos más su gloria. Por supuesto, la pregunta es, ¿en qué área de mi vida necesito pedir que el Espíritu Santo me muestre más cómo ser como Cristo? Que Dios les bendiga.